¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Arturo Escobar, quien es integrante del Partido Verde Ecologista de México, uno de los líderes de este partido político, dejó entrever la posibilidad de que dicho instituto participara con sus propios cuadros en el 2027. Una postura que fue respaldada por el senador Melgar, este personaje que fue muy cuestionado a raíz de unas vacaciones en Europa y por su cercanía con Ricardo Salinas Pliego. Por la mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dice, el tema de las alianzas es un asunto de Morena, no me voy a meter yo en ese punto. El Partido Verde no ha hablado de romper una alianza electoral, eso hay que dejarlo muy en claro. Y vamos a platicar de este tema con mi querido Ángel Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Querido Ángel, ¿cómo estás? Estimado Jesús, pues bien, gracias por la invitación, saludos a tu público eh, y pues si quieres entramos en tema. Entremos en detalle, mi querido amigo. ¿Cuál es tu primera lectura? Mira, mi primera lectura viene de muchos años atrás, casi puedo decir décadas. En México, Jesús, por el sistema político que hemos tenido, hemos estado acostumbrados a régimen de partido único. Fueron décadas en que tuvimos, yo siempre hice la analogía que los únicos dos países en el mundo con un régimen de partido casi único, bueno, tres, pero más longevos, la Unión Soviética con el Partido Comunista, China con su Partido Comunista que aún sigue gobernando, y México con el PRI. Te recordarás que incluso el PAN ni siquiera presentó candidato contra Miguel de la Madrid y que en realidad el PAN comienza su ascenso con la alianza con Salinas de Gortari para legitimar el fraude electoral del 88. A mexicanos, sociólogos, politólogos, etcétera, cuesta mucho trabajo entender el nuevo contexto en México en el que nos gobiernan coaliciones. ¿Cómo podemos ayudar a entender eso? Veamos países, Jesús, donde las coaliciones son algo habitual. Por eso te decía, décadas atrás, yo viví en Italia en los primeros años 80, te estoy hablando hace 40 años, y mi sorpresa era ver el sistema político italiano, donde no tenías partidos hegemónicos, y para gobernar tenías que hacer alianzas. Entonces, mira, si me das chance de compartir Por pantalla, favor, quiero permítame poner un un segundito. ejemplo que preparé especialmente para esta charla, porque tiene que ver, Jesús, con la manera en que mexicanas y mexicanos Espérame tantito. vemos, yo estoy pensando en el verde, ¿eh? Estoy pensando en el verde. Pero te voy a poner otro ejemplo que no Ahí la es, tienes, querido. sí, ahí está ya. Te voy a poner otro ejemplo que no es Italia, pero es lo mismo. Y lo mismo en Francia, ¿eh? Hoy acaba de perder la moción Beirut en Francia, es el tercer presidente francés, por una sencilla razón, Jesús. No tienen partidos hegemónicos. Mira, ¿por qué? ¿Cómo gobierna Pedro Sánchez actualmente en España? Este es el resultado de la selección, de la votación para tratar de formar gobierno a finales de 2023. Estoy pensando en México. Pensemos en México, Claudia Sheinbaum, Morena, diputados, senadores, PT, Convergencia, PAN, PRI, Verde, etcétera. Bueno, fíjate, en España tú te conviertes en presidente de gobierno si obtienes el aval de la mayoría de la Cámara de Diputados. En España son 350, en México 500. La mayoría, pues es la mitad de 350 más uno, 176. Bueno, ¿cuántos diputados obtuvo en las elecciones previas Pedro Sánchez? Tenemos en el lado izquierdo 121, 121. Y el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones, 137. Ambos partidos, Jesús, no tienen los votos suficientes para gobernar. ¿Qué hacen?
coaliciones. ¿Quién la tenía más difícil? Pedro Sánchez, porque el PSOE solamente tenía 121 votos. Entonces, Pedro Sánchez logra hacer una coalición con el PSOE, Sumar, ERC, que es la izquierda catalana, Junts, que son catalanes, EH Bildu, que es la izquierda vasca, PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, y dos votitos imprescindibles del Bloque Nacional Gallego y de Coalición Canaria, CC. ¿Cuántos logró? 179. Bueno, pues ya eres gobierno, pero ojo, ojo Jesús, ¿a poco tú crees que el Bloque Nacional Gallego con un diputado o Coalición Canaria con un diputado o los vascos de centro del PNV o de izquierda del Bildu o los catalanes de Junts y de ERC te van a dar los votos de a gratis? ¿No? Claro que no. ¿Qué tienes que hacer? Pactos. ¿Pactos sobre qué, Jesús? Son partidos diferentes, son partidos distintos. Entonces, ¿qué es la novedad en México? Me voy a brincar esta, que es prácticamente nueva, y esta. Mira, el verde, hoy estamos hablando del verde. Bueno, pues la memoria, ahí están las elecciones de 2018. La coalición Juntos Haremos Historia era Morena, PT y PES. Recordemos que el verde fue en alianza con el PRI y con Alianza para apoyar a José Antonio Meade. Y también recordemos que de manera extraña el PAN iba en alianza con el PRD y con MC para apoyar a Ricardo Anaya. O sea, cuando hablamos del verde, estamos hablando de un partido que en 2018 no apoyó a Andrés Manuel López Obrador, sino que en el sexenio se fue construyendo en los hechos una alianza entre partidos distintos a partir de lo mismo que sucede en Portugal, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Noruega. Exactamente lo mismo, Jesús. Votación por votación, programa por programa, etcétera, etcétera. Bueno, ya para cerrar las diapositivas que presenté, aquí está, mira. Lo que quiero recordar es que la doctora Claudia Sheinbaum llega por medio de una coalición y ahí están los resultados. El verde, ¿cuánto pesó el verde el año pasado? Casi un 8%, ¿eh? Y los votos del PT, 6,5 puntos. Bueno, ENCOL acaba de publicar este 1 de septiembre la encuesta de evaluación del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y siempre pregunta esto, ¿eh? A ver, ¿con qué partido te identificas más? Un año después, estos votos estos son en junio del año pasado. Estos porcentajes son en junio, en agosto, porque se publicó el 1 de septiembre, se midió en agosto. Si tú observas, tanto PT como Verde han perdido apoyos. De hecho, todos, ¿eh? El único que se ha mantenido estable es Morena. Entonces, el verde anda del orden del 3 y del 4, quiere decir que el verde estaría en el límite del registro. Ok, dejo de compartir. Mira, en política los números cuentan. Si la gente no entiende qué significa una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no entiendes la necesidad de las alianzas políticas. Yo con toda la cabeza fría y siendo dirigente de Morena, tengo muy claro que en México nos tenemos que acostumbrar a analizar. Se acabó el México del partido único, a que estamos ya en una época distinta donde los partidos que quieran gobernar tienen que hacer coaliciones, a menos que arrases en las elecciones. ¿Y qué significa una coalición, Jesús? Pues que son partidos distintos
con un programa distinto, con intereses distintos. Ahora, ahí te va una hipótesis, esta del verde. ¿A qué la podría yo atribuir en este momento? A la lógica tensión ante la conformación ya de una comisión que va a buscar una reforma electoral. Bueno, a Pedro Sánchez, cada vez que toma una medida que tiene que ver con Cataluña, casi casi hasta lo pudiéramos decir que lo chantajea PNB o ERC. No, PNB no, porque ese es vasco, perdón. ERC o Junts. Ya le dice no, esto no. Lo demás sí, presupuesto sí, esto no. Pero Sánchez, imagínate, por un lado tiene que negociar con los catalanes, que además unos son de centro y otros son de izquierda. Tiene que negociar con los vascos, que privilegian los intereses del pueblo vasco, y unos son de izquierda y otros son de centro. Bueno, ¿qué pasa en México? Creo que todos lo hemos visto. Ante el anuncio de la reforma electoral, ya desde el sexenio pasado, PT y Verde buscan defender sus intereses. ¿Por qué? Pues porque es verdad que PT y Verde hoy en día han ganado más diputaciones, por ejemplo, que el PAN, que el PRI, que MC, pero han sido gracias a los votos de Morena. Es decir, ellos han obtenido ganancia porque su peso no les da para tener la representación que tienen. Entonces, yo sospecho que lo que estamos viendo son los jaloneos derivados de la propuesta de reforma electoral que los podría perjudicar. Mira, tú acuérdate de Gerardo Fernández Noroña, uno de los principales críticos desde el PT, porque apenas se acaba de afiliar a Morena, pero oficialmente no está aún en Morena, porque no está en el padrón oficial de Morena del INE. Él siempre ha defendido los plurinominales, pero a nombre del PT. O sea, a ellos les pega mucho eso. Luego, combínale con las declaraciones de uno de los Monreales, que sale con que para evitar la regla que Morena puso para el 2027 del no al nepotismo, que se traduce en una regla que Morena sí va a aplicar para sus candidaturas a presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones, que es que un miembro de tu familia, no sé hasta qué grado, no pueda ejercer exactamente el mismo cargo en el periodo inmediato posterior. O sea, puedes dejar un periodo y luego intentarlo. Ante esa regla de Morena, va a haber gente que se va a querer pasar de listo. Y uno de ellos es este Monreal, el senador, porque salió ya a decir que si el pueblo se lo pide, que la verdad, te lo voy a decir a la mexicana, es una jalada, ¿eh? Pero él ya está explorando con el verde, con el PT. ¿Qué le ha pasado al verde? Al verde ha salido ganando, gobierna San Luis Potosí, pero con los votos de Morena. Morena no puede decir lo mismo. Morena ha ganado la mayor parte de sus gubernaturas. La presidencia la ganaba solo Morena, ¿eh? Solo, sin coalición. Entonces sucede que los partidos chicos, yo esto lo he visto con Convergencia cuando era chiquito, con el PES, que ya desapareció, el PT, que se mantiene chiquito, el Verde, que en realidad es chiquito, pues hacen lo mismo que los partidos españoles, franceses, italianos, portugueses, o sea, piden más de lo que realmente pesa. Hay una diferencia sustancial, ¿eh? En México las coaliciones las haces antes de la votación, lo que implica que en muchas ocasiones el partido mayoritario tiene que ceder espacios no proporcionales a tu votación. En Europa no es así, ¿eh? Ahorita gobierna en Alemania Friedrich Merz y ellos arman sus coaliciones posteriores al voto, a posteriori, es decir, ya voté, ahora sí, ¿cuánto pesas?
Por ejemplo, la última que peso un 3%. Bueno, va. ¿Te necesito para gobernar? ¿Sí o no? No te necesito para gobernar, pero sí te quiero de mi lado. Ah, bueno, pues te doy algo hasta relativo al 2%. No lo aceptas, no pasa nada. No te necesito para gobernar. El que pierdes eres tú. Ahora, te necesito para gobernar. Caso de Pedro Sánchez con los partidos vascos y catalanes. Ah, no, pues entonces, ¿sabes qué, papacito? Quiero esto, autonomía, salud, educación, pa. Ah, ¿no me lo das? No voto por ti. Claro que también esto no implica que te vayas del otro lado, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que, por ejemplo, el verde diga, me voy a hacer una alianza con el PAN o con MC o con el PRI, porque creo que saldría perdiendo, ¿eh? O sea, no los veo que sean así. No sé si me explique, o sea, Sí, sí, sí. elevan el costo porque es previo al voto. Pero yo creo que ya tenemos bastantes mediciones en donde PT y Verde se han mantenido en la alianza, seguiremos haciendo historia, y yo desde mi perspectiva, ellos han ganado en la alianza. Morena también ha ganado, ¿eh? ¿Qué decía la presidenta el 1 de septiembre? 19 reformas constitucionales y 40 leyes aprobadas. Oye, eso ya lo quisiera Pedro Sánchez o Friedrich Merz o Emmanuel Macron en Francia, no, hombre, olvídate, o sea, les ha de dar Jesús una envidia de la buena de Claudia Sheinbaum, porque al menos de aquí a 2027 las reformas van pasando como cuchillito en mantequilla. Pero eso solo lo logras si mantienes los números necesarios. Reforma constitucional, pues tienes que mantener 336 diputados de este lado. Senado, tienes que mantener 65, 66 de este lado. Y tienes que mantener 17 congresos estatales. Los mantienes aunque un aliado se haya salido, aunque un aliado no esté de acuerdo en un aspecto, aunque un aliado vote. Bien lo dijiste tú al inicio. Mira, el hecho de que un aliado vote en contra de un punto específico, no rompe ninguna alianza. No estás de acuerdo en ese punto específico porque te perjudica a ti, a tu electorado, a tu cúpula, porque va en contra de la declaración de principios de tu partido, etcétera. Ah, bueno, pero en ese sentido, los votos que tú tienes no quiere decir que rompas la coalición porque no estás de acuerdo en esto, pero sí estás de acuerdo en esto. A eso no estamos acostumbrados mexicanas y mexicanos. Yo veo que se hace un melting pot de que la 4T y entonces PT, Verde y Morena tienen que ir al 100% en todo. Mira, si así fuera, pues mejor te fundes y eres un partido único, que fue como nació el PRD. PSUM, PMS, los que venían del Parma, ¿no? La corriente democrática del PRI, te fundes, haces un solo partido. Si coincides en todo, aquí no se coincide en todo. PT, mira, PT lo que más le interesa, por ejemplo en Querétaro, pero es en otros estados, es que aquí el PT no tiene registro. No ha obtenido el 3% para tener el registro. Y tú sabes que si no tienes el registro, no tienes prerrogativas. Claro. Y si no tienes prerrogativas, tu partido no puede funcionar de manera adecuada. Más allá de que, por ejemplo, se disminuyan. Y ahorita que tomé las prerrogativas, bueno, pues otra cosa que a estos aliados de Morena no les gusta es la propuesta de disminuir el financiamiento a los partidos. Entonces, si te fijas, mi posición es muy con cabeza fría. Yo entiendo que yo tuve experiencias culturales que me permitieron durante muchos años, pues platicar con gente. Yo viví 2 años en España porque hice mi doctorado, sigo manteniendo contacto con españoles, leo medios españoles, pero seguí todo el proceso de asunción de Friedrich Merz en Alemania, donde les cuesta meses, meses. A Sánchez le costó semanas porque era el partido que no ganó, la tenía más fácil el Partido Popular, solo que el Partido Popular con la derecha, con Vox, es de más derecha, no tenían nada que ofrecer a los partidos nacionalistas, porque los de derecha son antinacionalistas por antonomasia, aunque históricamente
la derecha del Partido Popular sí se ha aliado con catalanes de centro, no de izquierda, sí de centro, pero con eso juntas los votos necesarios. Yo esperaría que reine la cordura, Jesús. Mira, el verde saldría perdiendo mucho ante esa eventualidad. El verde sabe que no tiene los votos para ganar nada solito, nada. En realidad, ¿cuál es la jugada del verde? Lo que el verde quiere hacer es, no sé si obligar, puede ser la palabra obligar, puede ser presionar, puede ser mejor buscar que Morena ponga a uno de los suyos, o sea, el esquema San Luis Potosí, Mm. el esquema San Luis Potosí, donde Morena no pone candidato, sí pone candidato, pone un candidato más débil, pero le dan el apoyo al del verde. Yo creo que eso es lo que está buscando el verde, para irse con candidatos solos. Ahora, aunque se vayan solos, regreso a 2018. Por eso comencé esta charla con 2018. La integración del Congreso para Andrés Manuel López Obrador era el verde opositor, así, opositor. No sé si me haya explicado, Jesús. Sí, mi querido Ángel. Incluso esto me lleva a una pregunta también. ¿Qué pasa? Porque te entiendo bien lo que señalas. Hay que hacer coaliciones, quieres hacer un cambio constitucional, necesitas un número de votos como tales, es decir, no tienes otro camino más que alcanzarlo y lo tienes que alcanzar con aquellos que se quieran sumar a cambio de algo, porque queda claro que en el verde ecologista pues no hay una conciencia de transformación nacional, nunca la ha habido. Es un partido que siempre se ha caracterizado por otro tipo de cuestiones, que es más esa cuestión del negocio como partido. Pero, ¿qué pasa si al momento que tú ya estás llevando a cabo estas acciones de reformas, empiezas a notar que esos partidos empiezan a jalar más para sus propios intereses? ¿Cómo puedes jugarle también tú ahí? Porque a final de cuentas, tarde que temprano te pueden llegar a afectar. ¿Cómo los mantienes contentos, digámoslo de alguna manera? Mira, es política y en este caso es un trabajo que tiene que hacer, como hoy lo dijo la presidencia, la dirección nacional de Morena, porque estamos hablando de una dirección nacional. No nos olvidemos que a diferencia de la matemática, la política no es un área determinística, ¿no? O sea, matemáticas, 2 más 2 es 4, punto, y si estás en geometría, un triángulo tiene 3 lados y la suma de los ángulos interiores 180 grados, siempre estés en geometría euclidiana. Bueno, va. La política no es así. Yo creo que se tiene que buscar, y mira, la política es desgastante precisamente porque tienes que hablar con tus aliados, tienes que buscar los puntos de acuerdo, tienes que revisar los puntos de desacuerdo, tienes que entender el papel del otro. Y recordarás que Andrés Manuel decía que la política es elección entre inconvenientes. Es una de las metáforas que se puede utilizar. No puedes dejar suelto en una coalición, esto es evidente, si tienes Ujú. reformas imprescindibles como la judicial o como la energética, no puedes dejar sueltos a tus aliados porque quiere decir que entonces hay puntos cruciales donde ya la visión es totalmente distinta. Pero hay otros en los que sí. O sea, pretender que un partido aliado te siga al 100% de lo que dices, no. O que tú tomes una decisión individual y luego les digas, súmense a lo que yo ya decidí. No, pues hasta los partidos mini mini van a decir, no, espérate, invítame, ok, eres el hermano mayor, pero no te comas todo el pastel, déjame una rebanada, ¿no? Se requiere mucha habilidad, Jesús, y es bien difícil, bien difícil. A mí ya me tocó en Querétaro en 2018. Es muy difícil tratar con partidos distintos, porque su concepción es distinta, porque sus intereses son distintos, porque en muchas ocasiones observas que ellos privilegian intereses personales de dirigentes que pueden ser económicos, que pueden ser políticos. Mira, yo lo puedo decir porque así fue en 2018, el PES, Partido Mini Mini, y el PT, Partido Mini Mini, le dijeron a Andrés Manuel, te apoyamos, pero vamos en un esquema
2 de 4. Un esquema 1, 1, 2. ¿Qué significa? Significa que por cada 4 candidatos van 2 del PRD, uno del PT y uno del PES. Desde mi perspectiva, era un costo, un precio muy alto, Jesús. Eso estaría, o sea, ¿quién te pide un esquema 1 de 4? Pues un partido que tenga alrededor del 25% de los votos. Y el PES no tenía el 25% de los votos, ni el PT tampoco. Pero en 2018 se venía de los fraudes electorales de 2012, de 2006, y si me voy más atrás, de 1998, y entonces Andrés Manuel cedió a ese porcentaje. Bueno, pues ese porcentaje se ha querido recuperar por estos partidos, pues porque ellos salen ganando, o sea, se te da un porcentaje mucho mayor de lo que realmente contribuyes, ¿no? Ahora, también la opinión pública. Yo creo que la opinión pública, yo creo que esta bajada de afinidad hacia el PT y hacia el verde es porque la ciudadanía juzga, Jesús. Es porque tenemos un pueblo más politizado. Es porque las mañaneras sirven. Es porque los medios alternativos como tu canal sirven para profundizar la discusión. Es porque se le da voz a otros actores políticos que de alguna manera también la gente lo tiene muy claro. O sea, yo platico con mucha gente, por ejemplo, aquí en Querétaro, y la inmensa mayoría que vota 4T lo hace por Morena, la inmensa mayoría. Las bases de PT y Verde son muy pocas, pero sí tienen un núcleo duro que lo han ido construyendo. PT es mucho más antiguo que Morena y el Verde también. Entonces, ellos han mantenido una estructura, ¿no? Más fuerte en algunos estados. Por ejemplo, en Chiapas, pues tuvieron al gobernador Manuel Velasco, ¿no? Entonces, en Quintana Roo, incluso llegaron a ser, tienen mucha fuerza en Quintana Roo el Verde, porque han construido su base social. Pon tú que lleguen ya a un 12%, un 15%, pero sí superan su media nacional. El PT lo sabemos, fue fuerte, muy fuerte en Durango, en Nuevo León, pero había otros estados donde el PT ni pintaba. Eso le pasa a todos los estados, a todos los partidos, perdón. Lo vemos hoy claramente como en el sur, por ejemplo, el PAN nunca ha permeado, ¿eh? No, nunca ha permeado. O sea, el PAN realmente no ha podido construir una base, como que no ha tenido nada que ofrecerle al sur de México. Entonces, es complejo, es difícil, pero se tiene que intentar, Claro. porque la 4T supera con mucho, lo estamos viendo, el hecho de que ya destines 1 billón a programas sociales, ¿no? El hecho de que hayas recuperado el sector energético. Yo estuve en Michoacán la semana pasada, acudo, se llama el Educador Popular, que lo organiza el Magisterio de la CENTE Michoacán, que no es exactamente la CENTE de Oaxaca o de Chiapas, y yo les decía a los maestros, recordemos que la reforma educativa se aprobó en 2013 con los votos del Partido Verde. El Verde aprobó la reforma educativa, que era una reforma laboral muy agresiva contra el magisterio. Pero les digo, pero en 2019, gracias a los votos del Verde, se canceló la reforma educativa. Entonces yo les decía, ¿qué prefieren? ¿Un verde que votó en contra de ustedes o un verde que sigue votando en contra de ustedes, o un verde que cambió? Porque a final de cuentas eso fue lo que pasó. Yo que seguí mucho la lucha del magisterio, observé, sin los votos del verde, no tiras la reforma educativa que ellos aprobaron, porque estaban en alianza con el PRI. Entonces, son cosas muy difíciles de alimar. Miren, matemáticas les decimos que no son lineales. O sea, no es paso uno, paso dos, paso tres, ahí está. Ah, votaste en contra de mí, entonces, ¿sabes qué? Pelas, ya rompemos todo. O es como los pleitos de pareja, Jesús. Ah, no, me hiciste esto, no, pues ya te cierro la puerta con llave, no, ya no me quiero acostar contigo. No, quién sabe qué. No, no es así. Hay que mantener mucho la cabeza fría, ¿eh? Yo estoy notando a una Claudia Sheinbaum muy de cabeza fría, no grito y sombrerazo, y es un poco el análogo.
de la actitud que ha manejado ante Donald Trump. Entonces yo espero que la dirigencia nacional de Morena tenga la sabiduría, vaya construyendo experiencia Sí, para mantener una coalición sin que cedas en principios vitales, pero sí manteniendo un espacio necesario a otra fuerza política. O sea, la claro, coalición no es una fuerza política y las coaliciones son así. Por eso ponía el caso del Partido Nacionalista Vasco. Ha gobernado tanto con la derecha como con la izquierda. En Alemania, el Partido Verde, ujú, esos sí son ecologistas, pero ya se perdieron en el camino, han gobernado con la izquierda, han gobernado con la derecha. Han apoyado a la izquierda sin gobernar con la izquierda y han apoyado a la derecha sin gobernar con la derecha. Pues esos son partidos que andan en el centro, pero que además andan así, mira, así. claro. Mi querido Ángel, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias, Jesús, y saludos a tu público.